Bienvenidos a esta presentación sobre la forma ing en inglés. Vamos a ver qué significa y cómo se traduce. Entonces, vamos a ver el caso del present continuous en inglés. Y este tiempo está conformado por el verbo to be más otro verbo que sería el verbo principal, al cual se le agrega el sufijo ing. En este caso, como el verbo swim, hay una regla que dice que tenemos que duplicar la última consonante. Entonces, el ejemplo es He's swimming in the pool. Él está nadando en la piscina. Otro ejemplo sería He's reading a book. Él está leyendo un libro. Entonces, si comparamos este tiempo con el caso del español, específicamente del gerundio, vamos a ver que en el primer caso, como el verbo es nadar, es un verbo que pertenece a la primera conjugación porque termina en ar. Y en ese caso le corresponde en gerundio el sufijo ando, nadando. Y en el segundo caso, como el verbo es leer, sería leyendo. ¿Cuándo se usa el gerundio en español? En general no se utiliza al comienzo, pero aquí vemos, por ejemplo, una excepción. Gritando no lograrás nada. ¿Por qué? Porque el gerundio se utiliza cuando hay dos acciones. En este caso es gritar y lograr. Entonces, vamos a ver otro caso con dos acciones. El ejemplo es estaba durmiendo cuando sonó el teléfono. Pero también tenemos excepciones como por ejemplo este caso que es el nombre de una obra, un cuadro, que se titula Niños nadando. Y ahí vemos la presencia del gerundio. Bueno, vamos a ver la forma ing en inglés. Según algunos gramáticos, como por ejemplo el caso de Michael Swan, para él hay dos tipos. Uno es lo que se llama un gerund, que sería el verbo más ing y que equivale a un sustantivo. En este caso, swimming va a ser no nadando como dijimos antes, sino natación. Y también puede ser un participle. Esto significa que va a actuar como adjetivo. Ven, si lo anteponemos a un sustantivo, va a estar calificándolo y ahí tenemos el ejemplo de pileta de natación. Vamos a ver otros casos y sus traducciones. Por ejemplo, Language Programming. Esto corresponde al campo de la informática. Entonces tenemos que invertir los elementos para pasar al español y sería programación de lenguajes. En este caso sería un sustantivo. Pero si justamente tenemos la estructura al revés, Programming Language, sería un lenguaje de programación y en este caso actúa como adjetivo. Vamos al caso del campo de la salud. Por ejemplo, aquí tenemos wound healing. Bueno, wound es herida y healing viene del verbo heal, que es sanar o curar. O sea que estamos hablando de la curación de heridas. Ahí tienen el sustantivo. Pero si invertimos la estructura, quedaría healing wound. Entonces sería una herida que está en proceso de curación y ahí actúa como adjetivo. Como ven, la terminación en ing está indicando que es un verbo cuya acción se produce en forma continua. Veamos este ejemplo, el caso del like. ¿Cómo se usa ing en determinados verbos? Aquí tenemos el verbo like y cuando le sigue otro verbo tiene que ir con ing. Entonces, aquí sería la traducción al español, me gusta viajar. Es decir, ese viajar sería la acción de viajar. O sea que sería un sustantivo en este caso. Un gerund, como vimos al principio. Y en este caso es I enjoy reading.
Entonces, acá es disfruto de la lectura. ¿Ven? En este caso lo podemos identificar mejor el sustantivo, que sería lectura, porque tiene el artículo adelante. A veces se utiliza la estructura con ing en sentido pasivo. Fíjense este caso. Dice, the PC wants repairing. Entonces, la traducción sería, la PC necesita reparación, sustantivo. Y decimos que se utiliza en sentido pasivo porque esta estructura sería equivalente a decir, the PC wants to be repaired. Es decir, necesita repararse, sería, ¿no? Y ahí tenemos el verbo to be y el verbo principal en el past participle, y esa estructura nos indica que estamos en voz pasiva. ¿Qué sucede cuando tenemos ing detrás de una preposición? Por ejemplo, este caso, press F9 before closing the file. Presione la tecla, sería función 9, F9, antes de cerrar el archivo. Ahí es un infinitivo. Y aquí el caso opuesto, press F1 after opening the file. Presione la tecla F1 después de abrir el archivo. También infinitivo. Vamos a ver algunas expresiones con verbo que llevan ing. Por ejemplo, este verbo, I look forward to hearing from you. Este verbo requiere que después de esta construcción, look forward, se emplee un verbo que termine con ing, o un sustantivo, o una frase nominal, es decir, una frase que contenga un sustantivo. La traducción literal de I look forward to hearing from you sería espero, hear es oír, oír de usted. Pero esta es una fórmula que se utiliza mucho en las cartas comerciales, entonces quedaría mejor la traducción como quedo al aguardo de su respuesta. Y fíjense lo que yo les decía antes, que también este verbo va seguido de un sustantivo. En este caso tiene antepuesto el adjetivo posesivo your, sería your answer, y la traducción seguiría siendo la misma, ¿no? I look forward to your answer. Entonces, después de look after, tiene que ir un sustantivo o una frase nominal. Veamos el caso del verbo stop. Dice, she stopped to see the dress. Supongamos que una chica iba caminando y se detuvo para ver el vestido. Y fíjense en el segundo caso, she stopped seeing the dress. O sea, en el primer caso venía haciendo una acción que era caminar y luego se detuvo para pasar a otra acción que era ver el vestido. Y en el segundo caso estamos diciendo que dejó de hacer lo que estaba haciendo, que era ver el vestido. ¿Ven? She stopped seeing the dress, luego de unos minutos, ¿verdad? Entonces, fíjense que en este caso el verbo see con ing pasa a infinitivo, que sería ver. ¿Qué pasa si tenemos ing al comienzo? Bueno, en la mayor parte de los casos se traduce como un verbo en infinitivo. Fíjense, smoking is bad for your health. Pero en español vamos a decir fumar es malo para la salud. No usamos your health, o sea, el adjetivo posesivo, como en el inglés. No decimos su salud, sino la salud. Y en algunos casos, esta estructura, cuando está al principio con ing, se puede traducir como sustantivo. El fumar. ¿Ven? Y eso sobre todo en el español de España. Se le agrega el artículo y el fumar sería la acción de fumar, pasa a ser un sustantivo. O sea que en el primer caso es infinitivo, fumar, el verbo fumar, y en el segundo el fumar, es decir, la acción, el sustantivo. Pero veamos este caso. Supongamos que ustedes se compraron un nuevo celular porque perdieron el anterior y quieren almacenar contactos. Y resulta que este nuevo teléfono tiene una forma diferente. Entonces van al manual. Y en el manual, que está en inglés, hay un ítem que dice Storing your contacts in your phone.
Y ahí supuestamente ustedes encontrarían las instrucciones para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese storing no lo podemos traducir como almacenando, porque se acuerdan que no podemos poner el gerundio al comienzo, ¿m? Porque tiene que haber dos acciones. Tampoco almacenar para este caso, porque no construimos las oraciones así en español. Una solución sería almacenamiento de sus contactos, es decir, pasamos al verbo store agregando el ing a un sustantivo. El almacenamiento sería. Y si no, también podríamos traducirlo como cómo almacenar sus contactos, que justamente ese título sería un anticipo de lo que va a explicar más abajo el manual, ¿verdad? Ahora, veamos otros casos con ing al comienzo. Si yo tuviera la misma oración que antes, pero más completa, ahí sí cambia el sentido, porque estamos diciendo, fíjense, storing your contacts in your phone will save you time. Entonces, ahí sí podríamos comenzar con almacenando. ¿Por qué? Porque tenemos una segunda oración, una segunda acción que sería ahorrar tiempo, ¿verdad? O comenzar con infinitivo, almacenar sus contactos le ahorrará tiempo. Y también el almacenamiento de sus contactos le ahorrará tiempo. O sea, las tres son válidas. En el último caso lo que hicimos es pasarlo al sustantivo, como ya vimos. Bueno, espero que esta presentación les haya sido muy útil. Muchas gracias, hasta pronto.